anterior tuvimos la prueba. Tuvimos la coeficiente 2. Revisé las pruebas que me llegaron y hay algunas que están muy bien y otras que están muy mal. Como no les puedo dar los resultados ahora, ya que todavía hay pruebas que me deben, la clase la vamos a dividir en dos grupos. Los que están rezagados, porque no me dieron la prueba, se les va a hacer llegar un link para que puedan dar la prueba durante la clase. O sea, no es necesario que estén participando de la clase en sí, sí que hagan la prueba. Y el resto se va a quedar a hacer una especie de resumen, una actividad en la que vamos a regalar cosas para la prueba. ¿Qué cosas podemos regalar? Décimas. Para ambos cursos y para todos. Va a depender de su nivel de participación y de que se cumplan las reglas de la actividad que hagamos, ¿ya? Entonces la clase 8, que va a ser ya la final de esta unidad, va a ser la actividad de cierre y el objetivo es aplicar el pensamiento crítico y utilizar lo aprendido durante la unidad. Vamos a ver las reglas, los premios, la actividad y luego el cierre. ¿Cuáles son las reglas? Se van a dar 3 minutos para pensar la o las respuestas a las preguntas que se hagan. Y tendrán 3 oportunidades para responder de manera correcta. Con estas 3 oportunidades me refiero a 3 personas distintas que puedan llegar a responder. ¿Cuáles van a ser los premios? Que por cada respuesta correcta se les va a dar una décima para la prueba, como cursos. Así que piensen bien las respuestas. Pongan harta atención cuando vayamos haciendo las cosas. El título nos dice cómo cambió la población en el mundo. El video nos va a hablar del problema que es la sobrepoblación. Las preguntas son, ¿cuál es el mito de la sobrepoblación? ¿Cuáles son las 4 etapas de la transición demográfica? ¿Y qué significa que haya más personas? Consejo. Mientras voy viendo el video, escribo la respuesta de esas preguntas, porque son súper directas. Los van a decir en algún momento del video. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Acuérdense, ¿cuál es el mito de la sobrepoblación? ¿Cuáles son las 4 etapas de la transición demográfica? ¿Qué significa que haya más personas? En toda nuestra historia, nunca ha habido tanta gente en la Tierra. Las cifras se han disparado y hemos pasado de 1.000 millones en 1800, 2.300 millones en 1940 y 3.700 millones en 1970 a 7.800 millones en 2020. Si la población mundial se ha cuadruplicado en el último siglo, ¿qué pasará el próximo? ¿Y qué significa ese crecimiento para nuestro futuro? ¿Habrá migraciones en masa? ¿Continentes cubiertos de suburbios superpoblados en megaciudades? ¿Enfermedades y contaminación? ¿Caos y violencia por la energía, el agua y la comida? ¿Y una humanidad pendiente solo de sobrevivir? ¿El crecimiento de la población destruirá nuestro estilo de vida? ¿O se trata de un pronóstico tremendista sin base alguna? En la década de 1960, la tasa de crecimiento alcanzó una cifra récord que provocó profecías apocalípticas. Los pobres procrearían sin medida y se apoderarían del mundo desarrollado. Y así nació la leyenda de la sobrepoblación. Pero resulta que las tasas de natalidad alta y las explosiones demográficas no son características permanentes de algunas culturas o países, sino más bien parte de un proceso de 4 etapas por el que atraviesa todo el mundo, la transición demográfica. La mayoría de los países desarrollados ya la han pasado, mientras que otros países lo hacen en este momento. Volvamos al siglo XVIII, cuando todo el mundo, incluida Europa, estaba en la primera etapa de la transición demográfica.
Para los estándares actuales, Europa estaba mucho peor que una región en desarrollo y soportaba malas condiciones higiénicas, alimentarias y médicas. Nacía mucha gente, pero muchos morían igual de rápido, así que la población apenas crecía. Las mujeres tenían entre 4 y 6 hijos, pero solo 2 de ellos llegaban a adultos. Después, en el Reino Unido, se produjo la Revolución Industrial, y con ella el mayor cambio en las condiciones de vida desde la Revolución Agrícola. Las personas pasaron de campesinos a trabajadores. Los productos manufacturados se fabricaban en masa y eran asequibles. Las ciencias florecieron y lograron avances en el transporte, las comunicaciones y la medicina. El papel de la mujer en la sociedad cambió y se crearon las condiciones para su emancipación. Lentamente, además de formarse una clase media, el progreso económico aumentó los estándares de vida y atención sanitaria de los trabajadores pobres. Y comenzó la segunda etapa de la transición. Con una alimentación, higiene y medicina mejores, la gente ya no se moría a cada rato, especialmente cuando eran muy jóvenes. El resultado fue una explosión demográfica con la que el Reino Unido dobló su población entre 1750 y 1850. El motivo principal por el que las familias tenían muchos hijos era que pocos sobrevivían normalmente. Una vez que eso cambió, se inició la tercera etapa de la transición. Se dejaron de concebir tantos bebés y el crecimiento demográfico se ralentizó. Al final llegó el equilibrio. Morían menos personas y nacían menos niños, de modo que las tasas de mortalidad y nacimiento se estabilizaron. El Reino Unido había alcanzado la cuarta etapa de la transición demográfica. Esto también sucedió en otros lugares y cada vez más países recorrieron las 4 etapas. Primera, muchos nacimientos y muertes por las malas condiciones de vida. Segunda, mejores condiciones de vida que llevan a menos muertes y explosión demográfica. Tercera, menos muertes que se traducen en menos nacimientos y fin del crecimiento demográfico. Pero, si las tasas de nacimiento han caído tanto, ¿por qué la población sigue creciendo tan deprisa? Bueno, los niños nacidos en la explosión demográfica de los 70 y 80 ahora se están convirtiendo en padres y por ello se ha producido un importante pico de población. Pero como media tienen muchos menos hijos que sus padres. Hoy la media es de 2,5, cuando hace 40 años era de 5. Así, a medida que esta generación se haga mayor y la fertilidad caiga más, la tasa de crecimiento demográfico seguirá ralentizándose. Es algo que se cumple en todos los países. En Occidente se tiende a subestimar el progreso en otras regiones del mundo, pero lo cierto es que en la mayoría ya se ha alcanzado la cuarta etapa. Fijémonos en Bangladesh. En 1971, las mujeres tenían una media de 7 hijos, aunque el 25% moría antes de cumplir los 5. En 2015, la tasa de mortalidad había bajado hasta el 3,8% y las mujeres solo tenían 2,2 hijos como media. Es la regla, no una excepción. Occidente no es especial, solo empezó antes. A los países desarrollados les ha costado unos 80 años reducir la fertilidad de más de 6 hijos a menos de 3. Otros lo están consiguiendo rápidamente, Malasia y Sudáfrica en 34 años, Bangladesh en 20, Irán en solo 10. Todos estos países que han superado la transición no han tenido que empezar de cero y cuanto más apoyo reciben, antes lo consiguen. Por eso son importantes los programas para reducir la mortalidad infantil o ayudar al desarrollo de las naciones pobres. No importa la motivación, ya se sueñe con un mundo en el que todos seamos libres y ricos o se quiera evitar las avalanchas de refugiados, la simple realidad es que a todos nos beneficia personalmente que la gente viva bien en todas las partes del planeta. Y lo estamos consiguiendo. El porcentaje de personas extremadamente pobres nunca ha sido tan bajo como hoy. Por eso el futuro del crecimiento de la población mundial en realidad no es una profecía apocalíptica, sino una promesa. El crecimiento de la población terminará. La ONU prevé que nunca alcancemos los 12.000 millones de habitantes. Y a medida que aumente el nivel de desarrollo del mundo, el número de personas con más educación se multiplicará por 10. Y los países que solían estar necesitados ayudarán a avanzar en el desarrollo. Más personas significa más individuos para poder avanzar como especie. Este video ha sido patrocinado por usted. Si quiere ayudarnos directamente para que hagamos más... Ya. ¿Quién se atreve a responderme la primera? ¿Cuál es el mito de la sobrepoblación? Matías. Los pobres tendrían muchos hijos y gobernarían. Ya, no está mal la respuesta, pero a ver, escuchemos al Mati, que levantó la El manito mito, primero. el mito de la sobrepoblación sería que, habiendo muchas personas,
se acabarían todos los recursos básicos y la humanidad llegaría a un futuro post-apocalíptico, por así decirlo, tipo Mad Max. Sí, tipo Mad Max. O The Walking Dead y ese tipo de cosas. Si complemento ambas respuestas, está súper bien. Lo único que le faltó al Mati es decir que esa mito, disculpen, apunta a los pobres, no apunta a cualquier tipo de población. Supone que los pobres se van a multiplicar en masa y van a destruir el mundo. Muy bien, ahí se ganaron la primera décima. ¿Cuáles son las 4 etapas de la transición demográfica? Industrial, nacimiento, mejorar. ¿Me falta algo? Explosión demográfica. ¿Ya? Después la ordenamos. Explosión demográfica. Crecimiento poblacional, natalidad y mortalidad menos muerte. Ya, vamos en orden entonces, porque así no nos vamos a entender nunca. ¿Cuál sería la primera? En la primera, ¿nace mucha gente o nace poca gente? Nace mucha gente y muere mucha gente. Ya, es decir, hay como una estabilidad en cuanto se llama Crecimiento de la el población. crecimiento de la población, porque muere casi la misma cantidad de la gente que está naciendo. ¿Por qué la gente tenía muchos hijos? Porque no todos llegaban adultos. Era una forma de asegurar supervivencia. Si yo tenía 5 hijos, pero sabía que 4 se me iban a morir, no apuntaba a mantener mis recursos, apuntaba a que mi familia pudiera seguir. Entonces, entre más hijos, más seguro estaba yo de que mi familia iba a continuar en el tiempo. ¿Cuál sería la segunda etapa? ¿Qué disminuye? Menos muertes. Disminuyen las muertes, ¿cierto? Perfecto. ¿Y en la Menos tercera etapa qué nacimiento pasa? también. Menos nacimiento. Menos nacimiento. ¿Se acuerdan cuando Me nosotros la veíamos robó. antes que a mayor seguridad las personas cambian sus conceptos de nacimiento? Si yo estaba teniendo 5 hijos porque sabía que se me iban a morir 4, no estaba distribuyendo en realidad mis recursos familiares entre 5. Apuntaba a que iba a tener 1. Pero si yo después sé que si esos 5 hijos van a sobrevivir, lo pienso distinto. Tengo que ver que me alcancen mis recursos económicos para poder sostener a esa familia. Entonces disminuye Sí. Disminuyen los nacimientos. Sí, Y ahora en la tienen cuarta menos. etapa, ¿qué pasa en la cuarta etapa? Aumentan los nacimientos, aumentan las muertes, disminuyen. Disminuyen los nacimientos. Disminuyen los nacimientos. Disminuyen, ¿cierto? Y también va a Disminuye disminuir la la tasa de muerte. muerte. Hacen como un Entonces se va a equilibrio. llegar a una estabilidad. Menos Ahora, muerte esto en nacimientos. no quiere decir que nos estemos extinguiendo poco a poco. O sea, se sigue manteniendo la población con el número de Está en la nacimientos y muertes que balanza hay de ahora. equilibrio. Se equilibró, se estabilizó. Y la última, ¿qué significa que haya más personas? Más mano de obra. Según Más el video. individuos para mejorar como especie. Más posibilidades Perfecto. de Creo que era la mejorar. frase calcada Menos como lo hicieron en pobreza. el video. Entre más somos, hay que verlo de manera positiva. Entre más somos, más personas tenemos para mejorar como especie, para hacer las cosas mejor. El típico dicho de que 2 piensan mejor que 1, imagínense millones pensando cómo solucionar algo. Deberíamos llegar mejor a la respuesta. Muy bien, perfecto, se ganaron las primeras 3 décimas. El siguiente video es de una noticia donde Matamala, si no me equivoco, periodista, va a hablar sobre las zonas de sacrificio, va a explicar más o menos lo que son y después va a dar su opinión. ¿Ya? Pongamos la atención. Esta es mi opinión en 360. Les llaman zonas de sacrificio y el término no puede ser más elocuente, sobre todo cuando sabemos que esas zonas no son páramos deshabitados, son casas, lugares de trabajo, escuelas y hospitales de cerca de 200.000 chilenos.
Tocopilla Mejillones, Huasco Freirina, Quintero Puchuncaví, Tiltil, Coronel, son esos lugares en que mujeres, hombres y niños conviven con la polución de termoeléctricas, plantas industriales o vertederos. Los mismos que una y otra vez deben protestar para lograr algo tan obvio como que al menos no se instalen más plantas contaminantes o se amplíen las que ya existen. Así ha pasado en Huasco con Punta Alcalde o en Coronel con Bocamina 2. La contaminación es a la vez fuente y consecuencia de la pobreza en esas zonas, porque no solo sus habitantes se enferman, también pierden fuentes de sustento tradicionales como la pesca o la agricultura, volviéndose dependientes de esas mismas plantas que se instalaron prometiendo empleo y progreso. Y esa misma pobreza, a su vez, hace que sus reclamos muchas veces sean invisibles. ¿O ustedes creen que una planta contaminante podría pasar décadas enviando a niños al hospital en el sector oriente de Santiago o en las playas más exclusivas del litoral central? Hay muchas explicaciones sobre cómo llegamos a esto. Claro, Chile necesitaba energía, los estándares eran otros, los efectos sobre la salud no se conocían en detalle, pero no hay ninguna excusa válida para que hoy un país que se vanagloria de su desarrollo siga condenando a cientos de miles de compatriotas al sacrificio. ¿Qué son las zonas de sacrificio? Los Son hospitales, las casas, escuelas y trabajo. los hospitales. Ya, pero todos vivimos en esos lugares. Los lados pobres. Son las zonas donde se mantienen las termoeléctricas, los basurales, las cosas que Todas las llegaban las plantas contaminantes. sí, Si todas yo las uno las plantas dos que- primeras respuestas, estoy llegando a la respuesta ideal. ¿Quién se atreve a darme la, porque ya una oportunidad, quién se atreve a darme, juntar las dos y darme la respuesta ideal? Ya, Nicole, pero redáctalo un poco más en el chat. Por un lado me dijeron que eran las casas, las escuelas, donde la gente vive, y por el otro me dijeron que estaban cerca las termoeléctricas, los basurales, es decir, cosas que contaminan el ambiente. ¿Cómo yo podría juntar ambas respuestas y dar la respuesta ideal? vendría a ser una zona donde habita gente que ha estado constante a la contaminación medioambiental. Ya, muy bien. Lo juntamos con lo que dice Nicole acá en el chat, que dice que las plantas que contaminan a la población y se enferman. Perfecto. No es necesariamente solo la gente pobre, ¿ya? O sea, si yo hablo de generalidades, sí, va a ser más que la gente pobre sufra esto, pero tiene que ver con poblaciones humanas que viven cerca de un basural, de una termoeléctrica o de plantas de faenamiento de cerdos, de vacas y ese tipo de cosas que son súper contaminantes. A veces puede pasar de que yo tenga mi casa en un lugar y se apruebe un proyecto y al lado de mi casa, que ya estaba construida quizás hace años, pongan una de estas cosas. Vamos con la primera décima. ¿Les parece válido eso? Que la economía, porque esto obviamente es crecimiento económico, es necesario tener basurales, es necesario tener termoeléctrica, es necesario. Tenemos que tenerlo. Pero ¿está bien sacrificar la calidad de vida de un grupo de personas por tener esto? No. No, profe, eso está mal. Porque eso Ya, debería quiero estar. escuchar los No dos. se debería. ¿Dónde está la gente? Yo No creo que debería A ver, ser Agnes, eso. te escucho en el chat. O sea, te leo. ¿Por qué no? Porque se enferma la gente con el olor que está en el alrededor. Ya, pero ¿y si yo los viéramos por otro lado? Yo creo que sí. Si para no Creo que esto enfermar a la depende. gente tuviéramos que cerrar esto, significa que no lo vamos a tener. Ejemplo, si es una termoeléctrica nos podrían llegar a subir las cuentas de luz, Eso porque al producir menos depende, energía profe. se hace más exclusivo y por ende se hace más caro.
Porque Pero eso si la depende, gente porque se debería enferma, ser un ¿cómo sacrificio. trabaja? No, sí, acuérdense, yo evalúo los por qué. Es que hay, Profe, pero hay yo muchos pienso lugares. Háblenos. Profe, yo pienso que está bien tener todas esas cosas, pero no que a la gente le haga daño, ¿Ya? porque son ¿Y qué necesarias podríamos esas hacer cosas. entonces? En el chat me dieron una opción. Por ejemplo, para la zona norte, ya no, las termoeléctricas ya están haciendo eso, esas cuestiones que, ¿cómo se llaman? Cuidar el medio ambiente. Las antenas largas esas que están en el mar, para allá, no sé cómo se llaman. Antenas O sea, eólicas. ya, Es o sea, ustedes una estarían opción. de acuerdo en que se invierta más, pero en generar mecanismos que sean más amigables con el medio ambiente y al mismo tiempo con nosotros. Sí, pues yo estoy de acuerdo. Ya. También lo sumamos lo que dijo Bastián en el chat, que también se pueden ocupar lugares vacíos. Y en Chile, aunque ustedes no lo crean, justamente ahora que decía en el norte, hay hartos lugares que están vacíos porque son desérticos. Y se pueden ocupar para eso. Hoy en día, en Chile, al ser un país subdesarrollado todavía, se sigue invirtiendo en mecanismos o métodos que están en desuso en el mundo, que están quedando desactualizados justamente por lo contaminantes que son. Chile ha participado ya de varios tratados internacionales donde se comprometió a ir mejorando esto con el tiempo. Pero obviamente como nosotros somos todavía un país subdesarrollado, no tenemos los recursos para generarlo de forma rápida. Por lo mismo participamos de estos tratados para que nos lleguen dineros de otros países y poder hacerlo. El ejemplo que nos dieron acá en las respuestas fue claro. Yo puedo cambiar en Chile termoeléctricas por energía eólica. De hecho, se hace en Chile. ¿Quién sabe en qué lugar se hace? Que uno va llegando por la carretera y se ve. Pasando colina por la 5 Norte, no sé qué parte, pero para allá hay hasta, para el norte hay hasta, en hartos lados para allá para el norte, antes de Allá Serena, para antes los de vilos Coquimbo. también, profe. A mí se me hacía la idea de La Serena. Yo tuve la suerte de conocerlo una vez y que cuando íbamos en carretera se veían ventiladores, esa es la idea, gigante. Sí. Eso de energía eólica, pero eso no sirve en todas partes. En el norte se puede hacer porque el viento y el clima que hay es propicio para hacer eso. Pero en el sur, por las lluvias, no se puede hacer. ¿Cuál podría ser la solución hacia el sur? Energía solar. Una, energía solar. Hay otro que es Terrestre. energía... El que es por los ríos, el agua. Hay dos tipos de energía hidráulica, hidroeléctrica. Hay una donde inundan una zona, que es la típica cuando uno ve esas represas gigantes, para poder generar la energía. Y hay otra que se está haciendo actualmente que tiene que ver con los oleajes. Ocupar la fuerza de las olas para encender las turbinas y generar electricidad. Y esa obviamente es menos contaminante y menos dañina hacia el ambiente que hacer una planta hidroeléctrica. Esa es nueva. Relativamente nueva, no, en realidad no sabría decirte, pero por lo menos debe tener unos 15 años. El tema es que obviamente primero se implementó en países desarrollados y acá va llegando después. ¿Cuántas décimas van? ¿5? Otro de los temas que tocamos durante la unidad tuvo que ver con la migración y los problemas que esto podría llegar a traer. Nosotros en Chile tenemos harto tema con la migración, o sea, hay gente que está a favor, gente que está en contra, y ambos lados tienen argumentos quizás que pueden ser muy válidos. Pero no es solo de nosotros, es algo que se ve a nivel mundial. Estados Unidos lo tiene con México, Europa lo tiene con África. Por lo tanto, yo seleccioné esta noticia para que podamos ver qué hacen los otros países en torno a la migración. Una pregunta. ¿Conoce algún extranjero viviendo en su país? Por supuesto, su respuesta será un sí, y es también la que se escucharía de casi todos los ciudadanos del planeta. En los últimos 15 años, el número de personas que no viven en su país de origen aumentó en más de un 40%.
Las migraciones son un fenómeno a nivel global, pero suponen grandes desafíos. ¿Cómo lo enfrentan distintas naciones del mundo? Es lo que vemos ahora. Actualmente, 244 millones de personas no viven en la tierra que los vio nacer. De ellos, 20 millones son refugiados. Las migraciones avanzan más rápido que las leyes necesarias para hacer de este fenómeno un proceso seguro, ordenado y regulado. Se encienden los debates, como está pasando en nuestro país, frente a este nuevo orden mundial. ¿Cómo lo enfrentan los países más afectados? Estas son las principales medidas en el planeta frente a la llegada del forastero. No quiere mostrar su cara porque lo que Gloria vivió en Italia no es algo que la enorgullezca. Ahora está de vuelta en Nigeria, su país natal, después de emprender ruta hacia Europa, como muchos, en busca de un mejor futuro. Pero nada de eso encontró. Su aventura en Italia fue sinónimo de hambre, crueldad e incluso prostitución. Por eso decidió regresar. Al menos las penurias de su tierra las conoce mejor. Though it wasn't easy, so nothing good comes easily. You must struggle. La historia de Gloria se repite a diario, pero son muchos más quienes deciden quedarse una vez que logran llegar al destino deseado. El más apetecido, Europa, con unos 76 millones de extranjeros. Italia es para los ciudadanos africanos la entrada más asequible al viejo continente por su cercanía geográfica. Pero el Mediterráneo se ha quedado con la vida de miles y quienes logran llegar a Italia se encuentran con la ley migratoria más restrictiva de Europa. Es la Bossi-Fini, vigente desde el año 2002. Considera la entrada irregular como un delito y criminaliza la ayuda a inmigrantes ilegales. Desde la crisis migratoria por las guerras en Medio Oriente y los conflictos en África, la Unión Europea como bloque ha intentado enfrentar el problema que va en aumento, pero sin grandes éxitos. Propone que cada país reciba una cantidad de refugiados de acuerdo a sus capacidades, pero no todos sus miembros están dispuestos a abrir sus puertas. Δηλαδή με ανθρώπους να συμβιώσουμε οι οποίοι δεν έχουμε ούτε την ίδια κουλτούρα, ούτε θρησκεία, ούτε τίποτα. Δεν μας ενώνει τίποτα απολύτως. La diferencia la han marcado ellos. Where are you go? Where are you go? Where are you go? A mediados de este año, Alemania dio luz verde a la ley para integrar a los refugiados. La norma obliga a los forasteros a aprender alemán y seguir cursos de formación laboral. Hay derechos, pero también deberes. Es el caso alemán, pero lo cierto es que mirando el contexto global, el avance de los nacionalistas en Europa y triunfos como el del Brexit alimentan un discurso antimigrante y contrario a la globalización. La victoria de él es síntoma de eso. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. Fue una de sus propuestas más polémicas, pero también una de las más aplaudidas por muchos estadounidenses. Jim es uno de ellos. Vive en Arizona, territorio fronterizo con México. Su opinión es categórica. We need a wall. I've been saying that for 10 years. Estados Unidos es el país con más habitantes extranjeros en el mundo y, por otro lado, México es la segunda nación con mayor diáspora en el planeta. 12 millones de mexicanos viven fuera del país, la mayoría en Estados Unidos. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Y por eso Donald Trump prometió deportar a unos 2 o 3 millones de indocumentados criminales, según sus palabras, de los casi 12 millones sin papeles que viven en Estados Unidos. No hay que tener miedo, así sea el magnate más fuerte. La inmigración nunca se va a acabar, va a seguir y va a continuar.
Barack Obama es el presidente de Estados Unidos que más deportaciones ha hecho en 30 años, con casi 3 millones de expulsiones. Y con Donald Trump al poder, esa cifra promete aumentar. Pero las migraciones también seguirán, sobre todo si continúan existiendo mejores oportunidades en otros territorios. América Latina, según la ONU, es una de las zonas del mundo con menos inmigrantes, donde Chile, el país con la mayor alza de extranjeros en los últimos 15 años, es la excepción. ¿Cuál es el destino que prefieren los migrantes? Europa, Italia. 16 millones. Alemania. Mediterráneo. Que depende de Alemania. Europa. porque no todos emigran hacia el mismo sitio. Sí, pero estamos hablando como de manera global, generalizando. Europa está bien la respuesta. Pero, ¿por qué Europa? Porque es más desarrollado. cercanía. Tienen un mejor tratado. Está mejor En el caso de los desarrollado africanos la tiene parte que ver más muy bien, sur como dijeron ahí, África. con la cercanía. Pero también tiene que ver con su desarrollo, como nos estaban explicando. ¿Por qué es importante el desarrollo que tiene Europa? Para una mejor cultura, para orientarlos mejor. Cultura Para es un buscar término una mejor bastante... vida. Cultura es un término bastante, ¿cómo se llama? Amplio. En realidad todas las construcciones humanas tienen que ver con cultura, tanto mentales como de ideas, como físicas. Entonces yo no podría decir que ellos tienen más cultura que nosotros. Pero, como nos dijeron ahí, sí nos pueden dar una mejor calidad de vida. Si tienen una mejor economía, como dicen acá en el chat, obviamente mi calidad de vida podría o debería ser mejor en estos países. Sin embargo, ¿qué nos mostró el video? ¿Cómo los recibían los italianos? Pésimo. Mal porque no querían gente con otra cultura. De mala manera. De mala manera, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Acá en Chile también pasa. Es por el miedo que, ¿cómo se llama? Que inculcan, por así decirlo, de que el extranjero es ladrón, es delincuente, y la gente realmente no se da el tiempo de aprender bien de las culturas de otros países. Se queda con lo que le dicen nomás, pues, lo que le dice el abuelo, el papá. Y si entonces a mí me crió un padre xenofóbico, voy a seguir repitiendo lo mismo una y otra vez, pues. Completamente de acuerdo contigo, Matías. El problema tiene que ver con xenofobia y con nacionalismo. En el caso de Europa también se suma algo súper especial que tiene que ver con los grupos terroristas. Ellos piensan de que dentro de esta gente que viene arrancando de sus países, vienen terroristas. Entonces igual es súper comprensible el miedo que pueden llegar a tener. No obstante, a mí en lo personal creo que como valóricamente no lo puedo compartir. No puedo compartir, por ejemplo, esta última noticia donde criticaban a la niña de la Cruz Roja por abrazar a un africano que estaba a punto de suicidarse. Porque es lo lógico, o sea, ¿cómo ella iba a permitir que la otra persona se suicidara solo porque es de otro país? No me logra entrar en la cabeza. No sé qué piensan ustedes de eso. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que mucha Es de malo esa que la gente gente que dice no a los extranjeros, ellos no saben lo que se siente dejar todo atrás para empezar de cero en un país que tú no conoces las leyes, no conoces la cultura, no sabes si el día de la mañana vaya a tener para comer, si vaya a tener un techo donde refugiarte en caso de que llueva. No conocen ese sentimiento, esa sensación de dejar todo atrás y empezar de cero. Completamente de acuerdo. Vamos a la otra pregunta. ¿Cómo se enfrenta la migración en el mundo? ¿Se hace de buena forma? ¿Se hace de mala forma? ¿Todos lo hacen bien? ¿Todos lo hacen mal? Se hace de mala forma. ¿Todos lo hacen mal?
No, en Alemania. No todos. Yo creo que no. En Alemania dieron luz verde para recibir a los integrantes, a los inmigrantes. Es lo que salía ahí en el video. Entonces, no todos nosotros, como mundo, lo hacemos mal. Justamente, acá hay algo súper, ¿cómo decirlo?, técnico, práctico. Nosotros vimos durante la unidad qué significaba la migración y cuál era el aporte que podía tener esta población que iba entrando al país. Sin embargo, el dejar entrar por entrar a todos sí genera problemas en los países. Genera problemas económicos porque normalmente los países tienen ya decidido la distribución de sus recursos y hasta dónde pueden llegar con esos recursos. Entre más gente entra, más recursos se necesitan y a veces no están. Pero hay países como Alemania, como Canadá, que tienen políticas de migración donde van poniendo condiciones y dejan entrar gente, pero asegurándose de que esta gente va a ser de utilidad y va a venir a beneficiar el país. ¿Dónde es más negativo? Donde no existe esta política de migración y se trata de luchar con un no entren, como lo hizo Donald Trump en su tiempo con el muro. Para terminar esto, cuando Donald Trump hizo eso, no solo no le funcionó, lo único que logró fue que separar familias, porque él podía encarcelar a los adultos, pero a los niños no, y los niños quedaban, entre comillas, vagando. ¿Cuál fue su solución? Meterlos en unos centros que parecían cárceles también, después deportó a los adultos, no podían devolver a los niños. Fue un problema, hasta el día de hoy hay niños que todavía no se encuentran con su familia, y han pasado 4 años. Van 3, 5, 7 décimas, ¿cierto? Una pregunta. Ya. Y por último, una canción que más o menos habla de qué es ser migrante. La canción es de hip hop y la elegí por la letra. Si no le agrada el estilo musical, escuche la letra, también está escrita, por si la quiere leer más que escucharla. Yo. Es otra historia más, otra historia anónima de los sin voz. Yo. Escucha. Vine de lejos, en busca de una mejor vida. Dejé a mi familia, pero todo esto es por mis niñas. Traje expectativa, vibra positiva y coraje. Mi sudor fue mi pasaje, la esperanza mi único equipaje. Mi barrio es un gueto de varios cesantes. Cuando hay trabajo es raro y el salario bajo, miserable. La economía es inestable como el país entero. Y solo es rentable si de una empresa eres dueño. Por eso vine, por eso crucé fronteras, pa' ponerle bueno y pa' mandar dinero pa' mi tierra. Acá la pega es más buena, se gana un poco más de plata, aunque el bolsillo no llena, es menos duro que en mi patria. Llegué con fe para doblarle la mano al destino y me encontré con que aquí soy un enemigo. Y es que con mi llegada los dramas también han venido. Ya me han hecho entender que no soy para nada bienvenido. Me discriminan peor que un cerdo, me miran desde el gobierno y hasta los mismos obreros me marginan. Dicen que vine a quitarles el trabajo, cuando el culpable de su lamentable vida está arriba y no acá abajo. Carajo, soy un trabajador igual que varios dueños, solo de mi empeño, de mis sueños y de mis manos. Pero lejos de verme como un hermano, acá soy como una peste, como el herpes o un verde gusano. Porque me llaman ladrón, cochino y cuantas cosas. ¿Será que los prejuicios son vicios como la coca? Y hay que ser fuerte si parte de la rutina aquí es que la gente me diga ándate pa' tu país. Para rematarla la pena a veces me asalta y la tristeza se me atasca de manera espesa en la garganta. Mientras sirvo la mesa doy limpieza al piso, mi cabeza no deja de pensar en mi negra y mis hijos. Y ser extranjero no es el dilema. Acá hay viajeros de pelo rubio y tienen cero problema. No son mirados en menos, son buenos como cualquiera. Y es que el tema no es ser forastero, el tema es en mi piel morena. Y la pobreza de mi vestimenta fácil. Se guían por la apariencia, casi piensan como nazis. Me observan como un alienígena. Me gritan indio como si fueran delito mis rasgos de indígena. Soy inmigrante, un ambulante a veces ilegal. Y eso debiera solo molestarles a la autoridad. Pero hay gente que le teme a lo diferente
y tienen mente de jefe donde en verdad nada le pertenece. Racismo idiota, nuestra gente vuelve loca, nos divide y nos mantiene siempre en la derrota. Tomen nota, esta pudo haber sido la historia de un peruano en Chile, pero es la historia de un chileno en Europa, de un latino en Europa, de un mexicano, un africano en Estados Unidos, de un pobre en cualquier parte del mundo. Yo soy poblador del mundo porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latinoamericano. Soy poblador del mundo porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latinoamericano. Pa, 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 pa. Estaba muteado. ¿Quién me puede decir sobre qué habla la canción? De la historia de un chileno en Estados Unidos. Casi era de un chileno, ¿eh? Papá, ¿la puedes bajar? De un chileno en Europa. La De un realidad chileno en es Europa, perfecto. Aunque yo creo que deben andar similares. Ah, Sí. y Europa, pero es que es lo mismo. No es lo mismo. Están en Ah, ya, distintos continentes. Sí, disculpe. ¿Están de acuerdo con lo que dice la canción? ¿Piensan otra cosa? Sí. Sí, de No, acuerdo que sí. está mal, profe. Estoy de acuerdo porque Sí, po. lamentablemente es la realidad que sufren los inmigrantes. A mí me tocó, yo he vivido años en Argentina, me tocó emigrar para Argentina, y también escuché sus comentarios, los chilenos nos vienen a robar el trabajo, ándate para tu país, y es fuerte es fuerte escuchar eso estando en otro país, es difícil la situación. ¿Creen que tiene que ver igual con el color de piel? Sí, yo creo que sí. Ni tanto porque, ¿cómo se llama? Que la gente es muy discriminante. Sí, la gente por el simple hecho de escucharte un acento diferente ya te tratan mal y cosas así. Póngase un ejemplo. Los venezolanos, un venezolano pasa viola como un chileno, pero apenas hablan, alguien que ya les tenga mala va a empezar a tratarlos mal al tiro. ¿Creen que sería distinto, por ejemplo, si los migrantes que llegaran acá fueran Alemania? ¿Fueran Yo creo que ingleses? Obvio. Sí, totalmente. Como vienen de países más desarrollados y aparte son blanquitos, la gente no los trataría tan mal para que en Chile no quedara mal con esos países, por así decirlo. Pero eso también pasa en sentido de clase social, pues. Sí, po. Si nosotros vemos la historia de Chile, en Chile se han generado procesos migratorios que el Estado, el gobierno de turno, hizo que pasaran, que fue para poblar la zona sur, y lo pobló con alemanes. Y yo hasta el día de hoy nunca leí un libro donde escuche que unos pobladores de ese entonces se quejaron con eso. A diferencia quizá lo de ahora, igual manteniendo el margen de que lo de ahora no es algo que Chile buscó, es algo que pasó de forma natural, porque hay países que tienen peores condiciones de vida y buscan en Chile mejorar sus condiciones de vida. Es parte del progreso. O sea, entre más mejore Chile, más atractivo va a ser para los habitantes de otros países. Profe, una consulta, pero también todo depende de la región de ese país, de los tratos. Justo se cortó. Depende de la región de ese país. Los malos tratos. De nuevo, ¿la puedes repetir, por favor? Si depende de las regiones de los países, los malos tratos de la migración. Es que si tú lo ves físicamente y culturalmente a veces son distintos entre regiones. No voy a hablar de Chile, veámoslo en Estados Unidos. Si yo voy a Estados Unidos, al estado de Texas, que está junto a México,
son más nacionalistas y son más racistas, porque tienen otro tipo de relación con los mexicanos, ya que ellos han tenido discusiones históricas entre ellos. Pero si yo dentro del mismo país me voy a Miami, que está marítimamente frente a Cuba, está lleno de latinos, y los latinos son mayoría en Miami, y por ende hay menos discriminación hacia los latinos. Pero tiene que ver con eso, con cómo se han formado históricamente. Por Sin eso le embargo, preguntaba, a pesar de porque que yo sabía puedo que hacer algo de... diferencia entre regiones, lo que importa es la generalidad. Entonces, si yo voy a analizar un país, yo puedo decir este país es más racista que otro. Veamos la noticia anterior. Si yo analizara Alemania con Italia en este minuto, actualmente, ¿cuál sería el país más nacionalista? ¿Alemania o Italia? Italia. Italia, ¿cierto? Italia. Italia. Lo que también me dice que eso puede ir cambiando con el tiempo, y esos cambios dependen de nosotros. Si yo me devuelvo en el tiempo, en Alemania estamos hablando de que es donde estuvo Hitler, nacionalsocialismo. O sea, ¿qué tipo más nacionalista y xenófobo que él? ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto, lo que nosotros estamos haciendo, este ejercicio de ir pensando las cosas, no es solo para ponernos tristes y enrostrarnos la realidad, es para que nosotros mismos vayamos generando un cambio. Porque yo sé que es normal que a veces uno diga cosas que van en contra de lo que justo hablamos ahora. Con los amigos, con el vecino. Entonces, esas cosas no hay que normalizarlas y hay que irlas cambiando, poco a poco. Y por Con los último, niños, pues, profe, con los niños hay que enseñarles que no tienen que ser así. justamente, bueno, no lo tengo aquí, pero hay un video de un experimento donde a los niños les pasan muñecas, una negra y una blanca, cuando son muy chiquititos, y les da lo mismo, juegan con las dos, pero cuando ya tienen, no sé, 8 años, 9 años, les pasan las muñecas, deciden irse por la blanca, y cuando les preguntan el por qué, dicen que las negras son malas. Y después les preguntan, ¿de dónde sacaste eso? Y es porque los papás les dijeron eso. Va la crianza. No, yo tengo el video, Danilo. No te preocupes. Mira, porque ya estamos terminando la clase. Bueno, finalmente esta fue la unidad de geografía que íbamos a ver este año. El próximo jueves ya vamos a tener todo el tema de las notas, que obviamente van a subir con estas décimas. Yo había dicho que eran para la prueba, pero no sé si les parece mejor que se las ponga en la nota más baja. Sí. Yo creo que personas sí, que tienen buena ayudaría nota, a todos. entonces quizás les Sí, funciona mejor estudiar el otro. igual. Ya, entonces la nota más baja. A través de los profesores jefes les voy a hacer llegar a todas las personas que me deban notas una actividad para que puedan ponerse al día, ¿ya? Que por favor háganla, porque es la última oportunidad. Después si no tengo la nota, no les puedo poner nota y tengo que evaluar con un rojo, y no es la idea. Profe, ¿usted va a mandar los nombres, sí? ¿O no? Lo voy a hacer a través de los profesores jefes. Ahí les voy a hacer llegar la lista con las personas que me deben cosas y obviamente la actividad para que ellos les digan a ustedes, ¿ya? Ah, ya, gracias. Bueno, esta fue la clase de hoy día, espero que la hayan disfrutado. Y ya la próxima unidad es del siglo XX. Dejamos la geografía de lado y empezamos a ver lo que es historia. Profe, me gustó mucho la clase de hoy día porque son cosas que uno a veces no sabe y va aprendiendo. Así que la verdad es que me gustó mucho. Y ojalá que la nueva generación que venga no sean tan racistas. Eso solamente, profe, muchas gracias. Yo creo que van bien encaminados. Que no sean tan cerrados de mente, más que nada. Prejuiciosos. No solo los que vienen, nosotros igual. Se pueden retirar, acuérdense los que me deben la prueba, se les envió el link, hagan la prueba. Voy a dejar de recibir la prueba a eso de las 12 de la noche.
Ya, profe, que tenga buena noche, los vemos.